Buenas tardes, espero se encuentren todas y todos muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el cambio comportamental y cómo se puede lograr este cambio a partir de las experiencias comunitarias. Me voy a permitir compartir la pantalla. Hablar de esta experiencia nos lleva, en primer lugar, a preguntarnos qué es la experiencia comunitaria y qué podemos hacer en este entorno para la prevención de la violencia de género. En principio, tenemos que tener presentes que toda experiencia comunitaria bien llevada implica un encuentro dialógico y empático. En este encuentro dialógico y empático podemos hacer un trabajo para desnaturalizar la violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes, para conversar y actuar con una estrategia que fomente una masculinidad no hegemónica en la vida cotidiana, en el entorno familiar, en los entornos escolares, obviamente, pensando en los espacios seguros, pensando en las relaciones entre todas las personas que habitan esa experiencia comunitaria. Obviamente, aquí tenemos que promover una escucha activa para la reflexión en torno a nuestras semejanzas, a nuestras diferencias y para dirimir también nuestras situaciones críticas. Es un espacio para una puesta en común, un espacio para hablar, escuchar, compartir y crecer en relación, para dar vida y pasión al entorno en el que habitamos. Es un espacio para promover el derecho a la justicia social, para promover y trabajar por la equidad de género y la equidad en la participación y la igualdad de derechos y oportunidades. Hablar de la experiencia comunitaria nos lleva a considerar la existencia de la pedagogía de la esperanza, que es, digamos, es una teoría y es una metodología que surge a partir de las reflexiones de Paulo Freire, sobre todo cuando consideramos, cuando él trabajó intensamente por derrumbar lo que él llamó la educación bancaria y se empieza a trabajar con una educación, lo empieza él como teórico y como activista, con una educación problematizadora, seguido por muchísimos autores que abordan esta temática, entre otras Martina Gómez Palacio, a Fernando Lucini, que es un trabajo, son autores con los que hemos venido trabajando en este sentido. Obviamente, ellos plantean que abordar este cambio comportamental desde la experiencia comunitaria y nosotras en este momento pensando en la violencia de género en situaciones de emergencia, sabemos que esto no se logra bajo una perspectiva, entre comillas, de una ciencia angelical, donde se obvia la violencia y el conflicto. Ellos plantean de manera muy clara que es necesaria abordar esta situación, esta realidad con creatividad. Y esto es fundamental cuando hablamos del tema de la violencia de género en contextos de emergencia y en los aportes para la sobrevivencia con miras a cultivar el valor de la resiliencia. Cuando hablamos de esta pedagogía de la esperanza, no nos podemos quedar solo en la teoría o pensando en una metodología donde nos vamos a dedicar solo a soñar. Tenemos que soñar el desarrollo y el logro de estas mujeres y de estas niñas y estas adolescentes, lograr su empoderamiento, pero tenemos que pensar en estrategias centradas en ellas, bajo un enfoque de respeto hacia su proceso, y justamente la pedagogía de la esperanza es una pedagogía que es capaz de potenciar un equilibrio entre la percepción del descubrimiento de la realidad, de sus dimensiones y más allá de los aspectos negativos, considerar todo lo que podemos hacer a partir del crecimiento en medio de las situaciones difíciles, en medio de los conflictos. Como se dice popularmente y como afirma este autor que les mencioné, Fernando Lucini, es como ver la cara fea y la cara bonita de la vida, aunque suene un tanto poético o pudiera ser, inclusive pudiera convertirse esto en un lugar común que tenemos que desarrollar.
La experiencia comunitaria para la prevención de la violencia en contextos de emergencia implica, como lo decíamos cuando hablábamos de los espacios seguros, implica una participación activa, implica ese desarrollo psicosocial respetando a cada una de las sobrevivientes que forman parte o que viven esta experiencia. Implica una invitación a la participación, implica hacer una apuesta en común, como lo hemos dicho en oportunidades anteriores. Entonces, esta puesta en común se puede lograr a través de procesos de animación sociocultural que inviten a las sobrevivientes a formar parte de talleres, de encuentros lúdicos que permitan la interacción entre ellas mismas y con otras personas de la comunidad, incluyendo niños, niñas y hombres en la comunidad, hombres de la comunidad. ¿Cómo concebimos la educación comunitaria para el abordaje de la violencia de género en situaciones de emergencia? En principio, como un espacio de interacción que puede ser y puede y tiene que ser algo más que un espacio para las consideraciones jurídicas, las experiencias procedimentales de atención, para la resolución de casos. Resolver los casos también implica el crecimiento y el desarrollo y el empoderamiento de estas mujeres y niñas y adolescentes que viven este tipo de situaciones. Es un encuentro donde participen mujeres y hombres en el desmontaje de los estereotipos de género y se pueda trabajar en esa construcción de una masculinidad diferente, de una masculinidad sensible a estos temas, de una masculinidad que aborde la experiencia de la corresponsabilidad, el respeto por las diferencias, de una masculinidad pueda enfrentar estas situaciones con un comportamiento asertivo y respetuoso, con una conducta no sexista y no violenta. En estos espacios tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de los espacios seguros, la prevención, la atención, el acompañamiento de las sobrevivientes. Estamos hablando de los espacios seguros, de esos espacios específicos y especiales creados para las mujeres víctimas de violencia, pero también estamos hablando de los espacios cotidianos, del entorno familiar, de las preguntas que nos podemos hacer día a día. Un espacio para la empatía, la sororidad y para la construcción de redes. ¿Cómo fortalecer la autoestima de mujeres, niñas y adolescentes en estos espacios seguros? A través de diferentes estrategias. Como les decía la vez pasada, la experiencia lúdica es muy importante, es muy significativa, y quienes acompañamos a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes en estas situaciones tan críticas, tan dolorosas, debemos hacernos una pregunta cotidiana. Tenemos como que desprendernos de esa actitud, no dejar de ser profesionales, sino que el hecho de ser profesionales nos invita a ser empáticas y empáticos, a ponernos en los lugares de estas mujeres y valorar específicamente el significado de la experiencia lúdica, que es muy importante en la vida de todas las personas, donde podemos recrearnos, podemos encontrarnos con nosotras y con nosotros mismos sin perder de vista un aspecto específico, que a través de la experiencia lúdica también se desarrollan los estereotipos de género desde la más tierna infancia. Entonces es trabajar como para transformar esta realidad y convertir esas experiencias lúdicas en espacios para promover la equidad y la igualdad de género y sobre todo para prevenir la violencia y el abuso infantil, como vamos a ver a continuación. Otra estrategia que promovemos mucho es la organización de grupos de cuentacuentos, de narradoras y narradores orales que puedan abordar distintas temáticas con niñas, niños y adolescentes y también con las mujeres para abordar todo el tema de la violencia, la prevención de la violencia y también la existencia de la misma, ¿no? Bueno, nosotras hemos desarrollado una experiencia que después en el encuentro podemos profundizar, que tiene que ver con la creación de ludotecas con perspectivas de género, ludotecas comunitarias con enfoque de género, que podemos conversar esto. No lo voy a profundizar en estos momentos. Me quiero centrar fundamentalmente
en una experiencia que inclusive está dentro de las recomendaciones en la bibliografía. Es muy importante utilizar los recursos de la literatura, los recursos de la palabra, los recursos de la literatura infantil y de la literatura escrita para abordar esta temática en nuestro espacio de trabajo cotidiano. La utilizamos y nos ha dado, yo diría que resultados interesantes para una reflexión crítica por parte de las madres, de las adolescentes que han formado parte de nuestros talleres y también en el entorno donde hemos trabajado con mujeres víctimas de violencia. Entonces, en este caso hemos trabajado específicamente con el cuento de Isabel Olid y Martina Banda. Es un cuento que se titula Estela grita muy fuerte, donde nosotras titulamos en el trabajo que desarrollamos en nuestro blog, en la experiencia que hemos trabajado en distintos espacios. Lo hemos titulado de la siguiente manera: hay que escuchar a las niñas, hay que oír a las niñas. En este cuento, que como he dicho en otras oportunidades, es un cuento duro, es un cuento dedicado a niñas y niños, pero, y adolescentes, pero es un cuento donde se mueve la reflexión, puede mover a la reflexión a quienes lo leen, desde las niñas y adolescentes hasta las personas adultas, porque aborda el tema del abuso sexual, el tema del acoso, y hay una cosa muy importante que yo quiero resaltar, que no hay que ir fuera de las casas. Lamentablemente, en los entornos familiares existe, yo no voy a decir que se promueve, pero existe esta experiencia del abuso de las niñas, de los niños y de las adolescentes, y hay que trabajar para romper el silencio. Entonces, mi invitación es a que lean este cuento. Lo vamos a comentar en nuestro encuentro en algún momento y vamos a hacer, ya les adelanto, una pregunta específica. ¿Qué aporta el cuento de Estela grita muy fuerte a la prevención del abuso sexual? ¿Qué aporta este relato para la reflexión, para la puesta en práctica de la prevención de la violencia sexual, pensando específicamente en las niñas? Pero esto, si pensamos en las niñas, no nos deja en este lugar, nos invita a pensar en la prevención de la violencia de género para niñas, mujeres y adolescentes. Y también las invito a revisar textos literarios que nos llevan a pensar no solo en el tema de la violencia, que es fundamental, es muy importante, pero que nos lleva a revisar nuestra experiencia como mujeres, que nos lleva a ver la perspectiva de género y que nos lleva a pensar en un enfoque feminista en la literatura diferente. Y esto, cuando digo literatura, hablo del mundo de las artes en general también, en el mundo de la música, en el mundo del teatro, en el mundo del cine. Entonces, las invito a leer autoras especialmente como Adela Turín, Elena Giannini Belotti, especialistas en literatura infantil y teóricas y además narradoras, escritoras. Por supuesto, las invito a leer a Clarissa Pinkola Estés, esa psicóloga junguiana que nos dice tanto sobre el sentir y el quehacer de las mujeres. Y las invito a leer a muchas autoras como Ángeles Mastretta, Marina Colasanti, Laura Antillano, Gloria Estefano, estas últimas de nuestras venezolanas, y tenemos muchísimas más que podemos seguir recomendando y con las que podemos seguir hablando. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Estamos abiertas a las reflexiones y no se olviden de la pregunta que hice sobre el cuento de Estela grita muy fuerte.